¿Sabías que hay un versículo en la Biblia que menciona directamente los tatuajes? Sí, está en Levítico 19:28, y lo que dice podría sorprenderte. Durante años, este tema ha generado debates intensos entre cristianos. Algunos creen que los tatuajes son pecado, mientras que otros piensan que son simplemente una forma de expresión. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Acaso un tatuaje puede afectar nuestra relación con Él? La Biblia nos da principios espirituales profundos sobre cómo debemos tratar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20. Sin embargo, también nos dice que Dios mira el corazón y no solo lo externo. Entonces, ¿importa realmente lo que ponemos en nuestra piel o lo que verdaderamente importa es la intención detrás de cada decisión? Lo que descubrirás en este video podría cambiar tu forma de ver los tatuajes desde una perspectiva bíblica. Además, hay un aspecto profético que muchos ignoran. Apocalipsis 13, 16-17 habla de una marca en la piel que será impuesta en los últimos tiempos. Algunos se preguntan si los tatuajes podrían estar preparando la mentalidad del mundo para aceptar este tipo de señales sin cuestionarlas. ¿Estamos siendo condicionados sin darnos cuenta? Hay verdades en la palabra de Dios que muchos desconocen, y hoy vamos a analizarlas con profundidad. Si alguna vez te has preguntado si es correcto que un cristiano se haga un tatuaje, quédate hasta el final, porque aquí no daremos opiniones personales, sino respuestas basadas en la Biblia. Y antes de empezar, dime en los comentarios, ¿crees que los tatuajes son pecado o solo una cuestión de preferencia personal? Quiero saber tu opinión antes de revelarte la verdad que muy pocos están dispuestos a decir. Ahora sí, acompáñame en este recorrido bíblico y descubramos juntos lo que Dios realmente dice sobre los tatuajes. Desde tiempos antiguos, Dios ha establecido principios para que su pueblo viva de manera santa y consagrada a Él. En Levítico 19:28 leemos: «No os haréis heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor». Este versículo es frecuentemente citado para argumentar que los tatuajes están prohibidos. Pero, ¿es realmente tan simple? Para entenderlo, hay que analizar el contexto en el que Dios dio esta orden a Israel. En la antigüedad, las naciones paganas marcaban sus cuerpos con símbolos de idolatría, dedicándolos a dioses falsos. Así que este mandato no era meramente estético, sino un llamado a la separación espiritual, a evitar prácticas que contaminaban la pureza del pueblo de Dios. La gran pregunta es, ¿sigue teniendo el mismo significado hoy? Cuando leemos la Biblia, debemos recordar que el contexto lo es todo. En la época de Moisés, los tatuajes no eran vistos como una simple forma de arte o expresión personal, sino como una señal de pertenencia a cultos paganos y ritos oscuros. Las marcas en la piel estaban ligadas a prácticas idolátricas, algo que Dios condenaba. Sin embargo, hoy en día, muchas personas se tatúan sin ninguna relación con la idolatría. Se tatúan versículos bíblicos, símbolos de fe o simplemente algo con valor personal. Entonces, la gran interrogante es, ¿las marcas en la piel siguen representando una rebelión contra Dios o dependen de la intención del corazón? El Nuevo Testamento nos ofrece otra perspectiva. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo nos recuerda: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de Dios? No sois vuestros, fuisteis comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí la enseñanza es clara. Lo que hacemos con nuestro cuerpo debe reflejar la gloria de Dios. La pregunta clave no es solo si un tatuaje es permitido o no, sino si verdaderamente honra a Dios. ¿Un tatuaje fortalece la vida espiritual de una persona o la aleja de los principios divinos? Cada cristiano debe responder con discernimiento y oración. Es importante destacar que, aunque la Biblia no prohíbe específicamente los tatuajes en el Nuevo Testamento,
no significa que todo lo permitido sea beneficioso. En 1 Corintios 10:23, Pablo dice: «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». Esto nos invita a reflexionar. ¿Un tatuaje edifica mi relación con Dios? Podría ser un obstáculo en mi testimonio. ¿Cristiano? ¿Estoy tomando esta decisión con sabiduría y oración, o movido por tendencias, emociones o impulsos? Más allá de la tinta en la piel, lo que realmente importa es el corazón y la intención con la que se hace. Entonces, la gran cuestión sigue en pie. ¿Es pecado tatuarse? La respuesta no es absoluta, sino que depende de la motivación y el impacto en la vida espiritual de cada persona. La Biblia nos enseña que Dios mira el corazón, pero también nos llama a ser luz en el mundo y a no dar lugar a la confusión. La pregunta correcta no es simplemente ¿puedo hacerlo?, sino ¿es lo mejor para mi vida espiritual? A partir de aquí, surge otra duda interesante. ¿Pueden los tatuajes tener un significado más profundo en lo espiritual? Para comprender lo que la Biblia dice sobre los tatuajes, no basta con leer un solo versículo y sacar conclusiones apresuradas. El contexto histórico, cultural y espiritual es clave. En el Antiguo Testamento, Dios dio mandamientos a Israel para diferenciarlo de las naciones paganas que los rodeaban. En aquellas culturas, los tatuajes no eran simples adornos, sino marcas de esclavitud espiritual y dedicación a ídolos. Los cananeos, los egipcios y otras civilizaciones utilizaban marcas en la piel para rendir culto a dioses falsos y atraer supuestas bendiciones místicas. Dios quería un pueblo apartado de estas prácticas. Por eso estableció normas estrictas. Pero, ¿significa esto que el principio sigue aplicándose de la misma manera hoy en día? En tiempos bíblicos, los tatuajes también estaban vinculados con prácticas ocultistas y pactos espirituales. Algunas marcas en el cuerpo eran utilizadas en rituales de adivinación, brujería o incluso para sellar a alguien como propiedad de un dios pagano. Dios aborrecía estas costumbres, no porque tuviera algo contra la tinta en la piel, sino porque representaban una conexión con el mundo espiritual del enemigo. Deuteronomio 18, 9, 12 advierte claramente contra estas prácticas. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de esas naciones. La pregunta que debemos hacernos es, ¿siguen existiendo tatuajes con implicaciones espirituales? ¿O hoy solo son arte? Otro punto clave es que el Antiguo Testamento tenía leyes específicas para el pueblo de Israel, que no aplican de la misma forma a los cristianos bajo la gracia de Cristo. Por ejemplo, Levítico también prohíbe comer mariscos, vestir ropa de distintos tejidos y tocar ciertos animales impuros. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que muchas de estas leyes fueron cumplidas en Cristo y ya no son obligatorias para los creyentes. Colosenses 2, 16, 17 lo deja claro. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. La cuestión es, ¿la prohibición de los tatuajes era parte de una ley ceremonial temporal o refleja un principio eterno de Dios? Si miramos nuestra sociedad actual, vemos que los tatuajes ya no tienen el mismo significado religioso que en la antigüedad. Hoy en día, muchas personas se tatúan por razones estéticas, en memoria de un ser querido o incluso para expresar su fe cristiana. Sin embargo, esto no significa que todos los tatuajes sean inofensivos. Aún hay símbolos, imágenes y frases que representan rebelión, oscuridad y pecado. No podemos ignorar que Satanás sigue utilizando muchas cosas para desviar a las personas de Dios, incluyendo símbolos y señales corporales. La gran pregunta es, ¿qué mensaje comunica un tatuaje y cómo afecta nuestra vida espiritual? A lo largo de la Biblia, vemos que Dios no solo mira nuestras acciones, sino también nuestras intenciones y motivaciones. La marca en la piel no es el problema en sí mismo, sino lo que representa para quien la lleva. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que sale de su corazón.
Mateo 15:11. Si un tatuaje nace del orgullo, de la vanidad o de un deseo de rebelión, entonces hay un problema espiritual. Pero si alguien decide marcar su piel con un mensaje de fe, ¿es diferente? Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Puede un tatuaje tener un significado espiritual más profundo en nuestros días? Uno de los pasajes más citados cuando se habla sobre tatuajes y fe es 1 Corintios 6, 19-20, donde Pablo declara: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de Dios? No sois vuestros, fuisteis comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí, la enseñanza es clara. Nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es un templo donde mora el Espíritu Santo. Como cristianos, cada decisión que tomamos en relación con nuestro cuerpo debe reflejar honra y reverencia a Dios. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿tatuarnos es una forma de glorificar a Dios o va en contra de este principio? Para entender esto, es importante recordar el propósito de un templo. En el Antiguo Testamento, el templo de Dios era un lugar sagrado, apartado para su gloria. Nadie entraba allí sin la debida preparación y pureza. Así como los sacerdotes debían mantener el templo limpio y consagrado, los creyentes de hoy debemos cuidar nuestros cuerpos, que son morada del Espíritu Santo. Pablo escribió este pasaje en un contexto donde muchos cristianos aún participaban de prácticas mundanas, incluyendo la inmoralidad sexual y costumbres paganas. El punto central no es simplemente si un tatuaje es bueno o malo, sino si nuestra decisión refleja que nuestra vida está completamente rendida a Dios. Otro aspecto a considerar es que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. En 1 Corintios 8:9, Pablo advierte: «Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». Si un tatuaje puede ser motivo de confusión, distracción o tropiezo espiritual para otros creyentes, ¿vale la pena hacerlo? Jesús nos llamó a ser luz del mundo, Mateo 5:16, y a vivir de manera que nuestra fe inspire a otros a acercarse a Dios. Un tatuaje con un mensaje de fe puede ser una oportunidad para evangelizar, pero si genera dudas o confusión, debemos analizar si realmente edifica nuestra relación con Dios y con los demás. Sin embargo, el concepto de glorificar a Dios en nuestro cuerpo no solo se aplica a los tatuajes, sino a todas las áreas de nuestra vida. Lo que comemos, lo que vestimos, cómo hablamos y cómo nos comportamos también reflejan nuestra devoción a Dios. Una persona puede no tener tatuajes y, aún así, deshonrar su cuerpo a través de malos hábitos, inmoralidad o descuido de su salud. Dios no busca solo una apariencia externa de pureza, sino un corazón completamente rendido a Él. En Romanos 12:1 se nos exhorta: «Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». La verdadera pregunta no es solo si los tatuajes son correctos, sino si nuestra vida en su totalidad está siendo usada para glorificar a Dios. Al final, cada cristiano debe buscar la dirección de Dios en oración y reflexión antes de tomar una decisión sobre marcar su cuerpo. La Biblia no menciona específicamente los tatuajes en el Nuevo Testamento, pero sí nos llama a vivir con discernimiento. ¿Es mi motivación honrar a Dios o simplemente seguir una moda? ¿Estoy permitiendo que mi decisión fortalezca mi fe o me aleje de ella? Si algo nos enseña la Escritura, es que lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene consecuencias espirituales. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué significado espiritual pueden tener los tatuajes más allá de lo que vemos a simple vista? Los tatuajes no son solo marcas en la piel. A lo largo de la historia, han tenido profundos significados espirituales y simbólicos. En muchas culturas antiguas, las marcas en el cuerpo representaban esclavitud, adoración a dioses falsos y pactos espirituales. En la Biblia, vemos cómo Dios advertía constantemente a su pueblo sobre la influencia de las naciones paganas y sus prácticas.
Levítico 19:28. Deja claro que estas marcas estaban asociadas con rituales idolátricos, y aunque hoy en día muchos se tatúan sin ninguna intención espiritual, ¿podría haber una conexión más profunda de la que imaginamos? En el mundo espiritual, las marcas en el cuerpo han sido usadas como símbolos de pertenencia. En la antigüedad, los esclavos llevaban tatuajes o cicatrices para mostrar a quién pertenecían. Curiosamente, la Biblia nos dice que los creyentes también llevan una marca, pero una marca invisible. El sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13. Esta marca no es física, pero representa nuestra identidad en Cristo. Entonces, si Dios nos ha sellado espiritualmente, ¿es necesario marcarnos externamente? Algunas personas usan tatuajes con símbolos cristianos como una expresión de su fe, pero esto abre una nueva pregunta. ¿La fe debe expresarse en la piel o en la vida diaria? Otro aspecto a considerar es que muchos tatuajes tienen significados ocultos que pueden afectar la vida espiritual de una persona sin que lo note. Algunos diseños aparentemente inofensivos tienen raíces en el ocultismo, la brujería o religiones contrarias a la fe cristiana. La Biblia nos enseña que Satanás usa símbolos y señales para ejercer influencia sobre las personas. En Deuteronomio 7:25-26, Dios ordena destruir todo lo que esté ligado a la idolatría, porque puede contaminar espiritualmente. ¿Cuántos cristianos se han tatuado sin saber lo que realmente significa el símbolo que llevan en su piel? Como creyentes, estamos llamados a ser prudentes y discernir el impacto espiritual de nuestras decisiones. Jesús nos enseñó que lo externo refleja lo que hay en el corazón. En Mateo 7:16 dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Esto significa que nuestras acciones, palabras y elecciones revelan quién gobierna nuestra vida. Un tatuaje no define a una persona, pero puede revelar algo sobre su identidad y creencias. Por eso, antes de tatuarse, un cristiano debe preguntarse: ¿este tatuaje refleja mi fe en Dios? ¿Está alineado con los valores del Evangelio? ¿Glorifica a Cristo o está basado en orgullo, vanidad o rebeldía? No se trata solo de arte en la piel, sino del mensaje que transmitimos con cada elección. En última instancia, lo que realmente importa no es solo la tinta en la piel, sino lo que llevamos en el corazón. Dios no rechaza a alguien por tener tatuajes, pero sí examina las intenciones de cada persona. La Biblia nos llama a ser diferentes del mundo, a no conformarnos con sus tendencias, Romanos 12:2, y a buscar siempre la voluntad de Dios. La pregunta que sigue es: ¿puede un tatuaje influenciar la mentalidad espiritual de una persona? ¿Es posible que esté preparando el camino para aceptar algo más peligroso en el futuro? Las marcas en el cuerpo siempre han tenido un significado más allá de lo visible. En tiempos bíblicos, las marcas eran usadas para distinguir a esclavos, prisioneros y adoradores de dioses paganos. La Biblia nos muestra que estas señales no eran meramente decorativas, sino una expresión de pertenencia espiritual. Por ejemplo, en Éxodo 21:6, un esclavo que decidía servir a su amo para siempre era marcado en su oreja como símbolo de su sumisión. De la misma manera, las civilizaciones antiguas usaban tatuajes para mostrar devoción a ídolos y falsas deidades. ¿Será que hoy, aunque la intención de un tatuaje haya cambiado, su impacto espiritual sigue teniendo importancia? El mundo espiritual no funciona solo con lo que entendemos conscientemente. En la Biblia, Dios advierte constantemente sobre los peligros de adoptar símbolos que representen idolatría, oscuridad o rebelión. Muchos de los signos y figuras usados en tatuajes tienen raíces en el ocultismo sin que las personas lo sepan. En Deuteronomio 12:30, Dios dice: «No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses, para que yo también haga lo mismo?». Este pasaje nos recuerda que Dios quiere que nos apartemos de prácticas que puedan contaminar nuestra fe, aunque parezcan inofensivas. ¿Cuántas personas se tatúan sin conocer el verdadero significado de la imagen que llevan en su piel? Otro punto interesante es que las marcas pueden reflejar el estado del corazón. Jesús enseñó
que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34, lo que significa que lo que expresamos externamente revela lo que hay dentro de nosotros. Un tatuaje puede ser una manifestación de dolor, rebeldía, identidad o incluso una búsqueda de propósito. Algunos cristianos deciden tatuarse versículos bíblicos o símbolos cristianos, creyendo que es una manera de testificar su fe. Pero la pregunta clave es, ¿necesitamos una marca en la piel para demostrar que pertenecemos a Cristo o nuestra vida ya lo refleja? El enemigo siempre ha buscado formas de marcar la identidad de las personas. En la Biblia, vemos que Dios también establece señales de identidad, pero no en la carne, sino en el espíritu. En Ezequiel 9:4, Dios ordena marcar en la frente a aquellos que eran fieles a Él, diferenciándolos de los que estaban en pecado. En el Nuevo Testamento, encontramos que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1:13, lo que significa que la verdadera marca que importa no es la que llevamos en la piel, sino la que Dios ha puesto en nuestro interior. Entonces, la pregunta es, ¿estamos buscando marcas externas para afirmar algo que solo Dios puede sellar en nuestro espíritu? Lo que elegimos tatuar en nuestro cuerpo es una decisión que debe tomarse con sabiduría y discernimiento. 1 Corintios 10:31 nos da un principio poderoso. Así que, ya comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si un tatuaje no glorifica a Dios, si no edifica nuestra vida espiritual y si genera confusión en nuestra identidad cristiana, entonces debemos preguntarnos si realmente es algo necesario. Pero esto nos lleva a un tema aún más intrigante. ¿Podría haber una conexión entre los tatuajes y una profecía bíblica sobre el futuro? Uno de los temas más debatidos cuando se habla de tatuajes y la Biblia es su posible relación con la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este versículo describe un evento profético en el que el sistema del anticristo impondrá una marca sobre la humanidad. Pero, ¿podría un tatuaje estar preparando el camino para esta profecía? Es importante aclarar que un tatuaje común no es la marca de la bestia, pero podría estar influenciando la mentalidad de la sociedad hacia la aceptación de marcas corporales obligatorias en el futuro. Satanás nunca introduce el pecado de manera abrupta, lo normaliza poco a poco. Generaciones pasadas, marcar el cuerpo no era algo común, pero hoy los tatuajes se han convertido en una moda mundial. Lo mismo ocurre con la tecnología implantada en el cuerpo, como los microchips y códigos digitales. ¿Será que el mundo se está acostumbrando a recibir señales en su piel para que, cuando llegue el momento, la marca de la bestia no sea vista como algo alarmante? Además, la Biblia nos advierte que el enemigo imita lo que Dios hace. Dios tiene su propio sello sobre los creyentes, Efesios 1:13, pero Satanás también busca marcar a los suyos. En Apocalipsis 7:3, los siervos de Dios reciben un sello en la frente como señal de protección. De manera similar, el diablo impone su propia marca sobre aquellos que lo siguen. Esto demuestra que las marcas tienen una dimensión espiritual y no son simplemente un asunto estético. Si los tatuajes no tienen importancia, ¿por qué en la Biblia vemos que Dios y Satanás usan señales en el cuerpo como símbolo de autoridad y propiedad? Otro aspecto a considerar es la sumisión voluntaria a un sistema sin Dios. La marca de la bestia no será impuesta a la fuerza, sino que la gente la aceptará por conveniencia, comodidad o presión social. Hoy en día, muchos aceptan tatuarse sin analizar lo que están colocando en su cuerpo. Si alguien está dispuesto a marcarse sin cuestionar, ¿cuánto más lo hará cuando la marca futura prometa seguridad económica y social? Es una cuestión de preparación mental y espiritual. No se trata solo de evitar tatuajes, sino de desarrollar una mente renovada en Cristo, Romanos 12:2, para no caer en engaños. En conclusión,
Aunque los tatuajes actuales no sean la marca de la bestia, sí pueden estar acostumbrando al mundo a aceptar la idea de que marcar el cuerpo es algo natural. La pregunta clave no es solo si un tatuaje es permitido o no, sino si estamos siendo vigilantes y discerniendo los tiempos proféticos en los que vivimos. Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si Dios mira el corazón, ¿qué importancia tienen las marcas externas en nuestra fe? Muchos cristianos argumentan que Dios solo mira el corazón y no lo externo, por lo que un tatuaje no debería ser un problema. Y en parte, esto es cierto. Dios no juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Sin embargo, Jesús también enseñó que lo externo muchas veces refleja lo que hay en el interior. En Mateo 15:18-19 dijo: «Lo que sale de la boca, del corazón sale». Entonces, ¿podemos decir que un tatuaje no tiene ninguna relación con el estado espiritual de una persona? La cuestión aquí no es solo el tatuaje en sí, sino lo que nos motiva a hacerlo. ¿Es una expresión de fe sincera o un acto de rebeldía? ¿Es una decisión tomada con madurez espiritual o simplemente una moda pasajera? En la Biblia, vemos que Dios siempre ha estado más interesado en la intención detrás de una acción que en la acción misma. En Marcos 7:6, Jesús reprendió a los fariseos porque aparentaban santidad por fuera, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Esto nos lleva a una reflexión importante. Un cristiano puede no tener tatuajes y aún así estar alejado de Dios, mientras que otro puede tenerlos y vivir con un corazón completamente entregado al Señor. Sin embargo, es importante recordar que nuestras elecciones externas pueden influenciar a otros. Pablo nos da un principio clave en 1 Corintios 8:9. «Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». Si una decisión personal puede causar confusión o afectar el testimonio de alguien, debemos analizar si realmente conviene. No se trata solo de lo que es permitido, sino de lo que edifica. Un tatuaje con un mensaje cristiano podría ser una forma de testimonio, pero también podría ser visto por otros como una contradicción. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar la libertad en Cristo con el llamado a ser un ejemplo para otros? Jesús nos enseñó que ser sus discípulos significa morir a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Lucas 9:23. Esto implica que nuestras decisiones deben ser guiadas por el Espíritu Santo y no por deseos personales o influencias externas. En un mundo donde la identidad se define cada vez más por la apariencia, el cristiano debe recordar que su verdadera identidad está en Cristo y no en lo que lleva en la piel. Como dice Colosenses 3:2, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Cómo debe un cristiano tomar decisiones sobre su cuerpo sin caer en la vanidad o en la rebeldía? En definitiva, la clave no es solo si un tatuaje es bueno o malo, sino si refleja nuestra rendición total a Dios. 1 Corintios 10:31 nos recuerda: «Ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». La gran pregunta que cada creyente debe hacerse es: ¿esta decisión honra a Dios? ¿Me acerca más a Él o me aleja? La respuesta a esta pregunta puede cambiar completamente la perspectiva sobre los tatuajes y cualquier otra decisión en la vida cristiana. Esto nos lleva a una pregunta aún más desafiante. ¿Qué debe hacer un cristiano si ya tiene tatuajes y ahora siente convicción en su corazón? Esta es la pregunta clave que muchos creyentes se hacen. ¿Es pecado tatuarse o es solo una decisión personal? Lo primero que debemos entender es que la Biblia no prohíbe explícitamente los tatuajes en el Nuevo Testamento, pero tampoco los aprueba directamente. Esto significa que no podemos responder con un simple sí o no. La verdadera respuesta está en los principios espirituales que guían la vida de un cristiano. 1 Corintios 10:23 nos dice: «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica».
Aquí Pablo nos recuerda que no todo lo permitido es beneficioso para nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué debemos considerar antes de decidirnos por un tatuaje? Lo primero es analizar si un tatuaje glorifica a Dios o si es solo un deseo, carnal o impulsivo. En 1 Corintios 6, 19, 20, se nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios en él. Esto no significa que todo lo relacionado con el cuerpo sea automáticamente malo, sino que cada decisión debe ser tomada con reverencia y discernimiento. ¿Hacerse un tatuaje es realmente una manera de honrar a Dios o es solo una moda pasajera? Si la respuesta no es clara, lo mejor es orar y esperar la dirección de Dios antes de tomar una decisión permanente. Otro punto a considerar es el testimonio cristiano. Jesús nos llamó a ser luz del mundo. Mateo 5:16, lo que significa que nuestras acciones deben inspirar a otros a acercarse a Dios. Si un tatuaje puede generar confusión o hacer que alguien tropiece en la fe, debemos preguntarnos si realmente vale la pena. Pablo nos enseñó en Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aunque esto no se refiere específicamente a los tatuajes, el principio es el mismo. Si algo puede afectar negativamente a otros, es mejor evitarlo. También es fundamental examinar la motivación detrás de la decisión. En Jeremías 17:9, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Muchas veces creemos que estamos tomando decisiones por buenas razones, pero en realidad estamos siendo guiados por la vanidad, la presión social o un deseo de autoexpresión que no tiene nada que ver con Dios. Antes de tatuarse, un cristiano debe preguntarse: ¿estoy haciendo esto porque el Espíritu Santo me está guiando o porque quiero seguir una tendencia? La diferencia entre ambas respuestas es crucial. Al final, la decisión de hacerse un tatuaje es algo entre cada persona y Dios. No se trata de imponer reglas externas, sino de aplicar principios bíblicos con sabiduría. Si alguien siente convicción en su corazón de que un tatuaje no es lo correcto, debe obedecer esa voz. Y si alguien ya tiene tatuajes y se siente culpable, debe recordar que Dios no nos condena por el pasado, sino que nos llama a vivir en santidad de ahora en adelante. Pero esto nos lleva a una pregunta final e importante. Si un cristiano decide tatuarse, ¿qué debe considerar para hacerlo de manera que honre a Dios? Pablo nos deja un principio crucial para la vida cristiana en 1 Corintios 10:23. Todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Este versículo no solo se aplica a los tatuajes, sino a cualquier decisión que tomamos en nuestra vida. El hecho de que algo no esté prohibido explícitamente en la Biblia no significa que sea beneficioso para nuestra relación con Dios. Muchas veces, los cristianos buscan respuestas directas sobre lo que pueden o no pueden hacer, pero la verdadera pregunta es: ¿esto me edifica espiritualmente o me aleja de Dios? El peligro está en justificar nuestras acciones sin considerar su impacto espiritual. Por ejemplo, hay muchas cosas que no son pecado en sí mismas, pero que pueden ser una distracción o un obstáculo en nuestra vida cristiana. Los tatuajes pueden no ser condenados directamente en la Biblia, pero debemos preguntarnos: ¿esto fortalece mi fe o me hace conformarme más con el mundo? En Romanos 12:2, Pablo nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se trata de seguir modas o costumbres, sino de vivir con discernimiento. Estamos tomando decisiones basadas en la voluntad de Dios o en lo que el mundo considera aceptable. Otro aspecto a considerar es cómo nuestras decisiones afectan a los demás. En 1 Corintios 8:9 se nos dice: mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto significa que no solo debemos pensar en lo que es bueno para nosotros, sino también en el impacto que nuestras acciones pueden tener en la fe de otros. Si alguien ve nuestro tatuaje y lo interpreta como un símbolo de rebeldía o confusión,
¿Estamos realmente edificando el cuerpo de Cristo? Jesús nos llamó a ser luz en el mundo, Mateo 5:16, y nuestra vida debe reflejar su gloria en todo lo que hacemos, incluyendo las decisiones sobre nuestro cuerpo. La pregunta clave aquí no es simplemente ¿puedo hacerlo?, sino ¿debo hacerlo? Como cristianos, estamos llamados a buscar la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. 1 Corintios 6:12 nos da otro principio importante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, aunque algo sea permitido, si nos domina, nos distrae o nos aleja de Dios, no es algo que debamos permitir en nuestra vida. Un tatuaje es solo una decisión estética o puede convertirse en algo que influencie nuestra identidad y nuestra forma de vernos a nosotros mismos. En última instancia, cada cristiano debe tomar esta decisión con oración y reflexión. La Biblia nos enseña que Dios mira el corazón, pero también nos llama a vivir con sabiduría y discernimiento. No se trata de imponer reglas externas, sino de permitir que el Espíritu Santo guíe cada paso de nuestra vida. Si la decisión de tatuarse se hace con un corazón rendido a Dios y con la convicción de que no es un obstáculo en la fe, entonces cada creyente debe actuar según su conciencia. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones diarias realmente reflejan nuestro amor por Dios? Cuando los fariseos preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Él respondió en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el fundamento de la vida cristiana. Todo lo que hacemos debe reflejar este amor profundo y sincero por Dios. No se trata solo de obedecer reglas, sino de vivir con la certeza de que cada decisión debe ser una expresión de nuestra devoción a Él. Entonces, la pregunta clave es, ¿el deseo de hacerse un tatuaje nace del amor a Dios o de un deseo personal? Amar a Dios con todo nuestro corazón significa ponerlo en primer lugar en cada aspecto de nuestra vida. Colosenses 3:2 nos recuerda: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que, antes de tomar cualquier decisión, debemos preguntarnos, ¿esto me acerca más a Dios o simplemente es algo que quiero hacer por gusto personal? Muchas personas toman decisiones impulsivas sin considerar su impacto espiritual. Pero cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, buscamos agradarle en todo, incluso en nuestras elecciones sobre nuestro cuerpo. También debemos recordar que nuestro amor por Dios se refleja en nuestra obediencia a su palabra. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto no significa que Dios nos imponga restricciones arbitrarias, sino que sus mandatos son una guía para vivir en plenitud espiritual. Si realmente amamos a Dios, cada elección que hacemos debe alinearse con su voluntad. No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestras decisiones diarias. La verdadera pregunta no es si un tatuaje es pecado o no, sino si nuestra decisión demuestra un corazón rendido a Dios. Jesús también dijo que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Esto significa pensar con discernimiento espiritual, analizar cada decisión y no dejarnos llevar por impulsos o tendencias del mundo. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Antes de tatuarnos, antes de seguir cualquier moda, debemos preguntarnos, ¿esta decisión refleja una mente renovada por Dios o está influenciada por el mundo? Un amor genuino con sabiduría y no por emoción. Final, amar a Dios con todo nuestro ser significa rendirse completamente a su voluntad. No se trata solo de lo que queremos o de lo que la sociedad acepta, sino de vivir de una manera que refleje el reino de Dios en nosotros. 1 Corintios 10:31 nos enseña, así que, ya comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo, todo para la gloria de Dios. Este es el verdadero estándar que debemos seguir. Pero esto nos lleva a una pregunta final. Si un cristiano decide tatuarse, ¿cómo puede asegurarse de que su decisión glorifica a Dios?
Después de analizar lo que dice la Biblia sobre los tatuajes, llegamos a un punto clave. Dios no mira solo lo externo, sino el corazón de cada persona. No hay un mandamiento explícito en el Nuevo Testamento que prohíba los tatuajes, pero sí hay principios que nos ayudan a tomar decisiones con sabiduría. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestras acciones deben glorificar a Dios, y nuestras elecciones deben reflejar una vida rendida a su voluntad. Entonces, más allá de si es permitido o no, la verdadera pregunta es, ¿mi decisión de hacerme un tatuaje está alineada con mi amor por Dios? Los tatuajes no son condenados de forma absoluta en la Escritura, pero el contexto y la motivación son cruciales. Si un tatuaje nace de la vanidad, la rebeldía o el deseo de conformarse al mundo, entonces no es algo que honre a Dios. En cambio, si una persona toma esta decisión con oración, discernimiento y la convicción de que no afectará su fe ni su testimonio cristiano, entonces es una decisión personal entre él y Dios. No debemos juzgar a los demás por su apariencia, pero tampoco podemos ignorar que nuestras decisiones externas reflejan lo que hay en nuestro interior. El Nuevo Testamento nos llama a actuar con discernimiento y responsabilidad. 1 Corintios 10:23 nos recuerda: todo me es permitido, pero no todo conviene. En la vida cristiana, no se trata solo de lo que es permitido, sino de lo que realmente edifica nuestra relación con Dios y con los demás. Si algo puede afectar nuestra comunión con el Señor o causar confusión en otros, ¿vale la pena hacerlo? Un tatuaje puede no definir la fe de una persona, pero su significado y su impacto sí pueden influenciar su camino espiritual. Cada creyente debe buscar dirección en oración antes de tomar una decisión permanente sobre su cuerpo. Romanos 14:23 nos enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si un cristiano siente paz en su corazón al tomar esta decisión delante de Dios, debe actuar con responsabilidad y sabiduría. Pero si hay dudas, lo mejor es esperar y buscar más claridad en la palabra. Lo importante no es lo que llevamos en la piel, sino lo que llevamos en el alma. ¿Nuestra vida refleja el carácter de Cristo? ¿Nuestras decisiones nos acercan más a Dios o nos alejan de Él? En última instancia, el llamado de todo cristiano es vivir de manera que refleje la gloria de Dios en cada área de su vida. Más allá de un tatuaje, lo esencial es que nuestra identidad no está en las marcas externas, sino en el sello del Espíritu Santo. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La mejor decisión siempre será aquella que nos acerque más a Dios y nos ayude a crecer en santidad. Antes de tatuarse, cada cristiano debe hacerse una última pregunta. ¿Esta decisión me ayuda a amar más a Dios y a reflejar su luz en mi vida? Después de analizar todo lo que la Biblia dice sobre los tatuajes, la gran pregunta sigue en pie. ¿Es una simple decisión personal o tiene implicaciones espirituales más profundas? Hemos visto que Dios no juzga por la apariencia externa, sino por el corazón, pero también aprendimos que cada decisión que tomamos debe glorificar a Dios y edificar nuestra vida espiritual. Entonces, antes de hacerte un tatuaje, pregúntate, ¿esto fortalece mi relación con Dios o simplemente es un deseo impulsivo? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que un cristiano debería tatuarse o crees que es algo que no conviene? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que tenga dudas sobre este tema. Podría ayudarle a ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Si te gusta este tipo de contenido, basado en la palabra de Dios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí hablamos sobre temas profundos de la fe que muchos prefieren evitar, pero que son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. No te pierdas los próximos videos, porque vienen revelaciones bíblicas que pueden transformar tu vida. Y antes de irte, te dejo con este video que está apareciendo en pantalla, donde hablamos sobre otro tema que los cristianos deben conocer. Haz clic ahora
y sigue profundizando en la verdad de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, Marco.